Muy buenos días, gente. Hoy, 1 de marzo del 2023, a 23 días de inicio del Congreso, literalmente, porque el Congreso, como bien saben ustedes, comenzará con un par de cursos precongreso, de los cuales hemos comentado en un par de ocasiones los temas, y bueno, más adelante, si hay alguna duda en especial, lo podemos comentar. Y por supuesto que hoy hacemos alusión a un directo más con uno de los ponentes estrella que estará en nuestro Congreso. Hablo del doctor Ignacio Lao. El doctor José Ignacio Lao es genetista clínico. Así adelanto la presentación mientras él entra, literalmente hablando. Es doctor en medicina y es especialista en genética clínica, una especialidad que se le echa mucho de menos cuando hoy en día los clínicos que nos hemos literalmente enarbolado con la literal capacidad de conocer los polimorfismos genéticos de nuestros pacientes en aras de hacer un abordaje más preciso, más eficiente, nos hemos encontrado. Por aquí está, déjame ver la solicitud, yo creo que por aquí está José Ignacio Lao. Vamos a ver si ya logra entrar. A ver, por aquí lo tengo, aceptar. Hola, Aquí está. Muy buenas tardes, querido amigo. hola, buenas tardes, un placer. ¿Qué tal? Oye, bueno, yo ya te estaba presentando literalmente, ¿eh? Así que Ya te escuchaba, solo que ahí estaba liado ahí tratando de entrar, ya te escuchaba. estaba yo escuchando. Muy bien, muy bien. Gracias, Déjame gracias. ponerme esto para oírte mejor. A ver si escucho. Uno, dos, ¿Me uno, dos. escuchas bien ahora? ¿Se me escucha bien? Yo no, yo creo que esto se me conectó al otro. Es que como estos auriculares cerca, conectar, pues no conectar. Conectar aquí, conectar allá. Bueno, anyway, sí se oye perfecto. Yo escucho Vale, perfecto. Lo voy a perfecto, quitar porque perfecto. estoy muy cerca, así que no hay problema. Vale, pues yo estaba comentando, bueno, primero que estaba comentando tu expertise, tu formación como especialista, doctor en medicina y especialista en genética clínica, condición que le decía yo a los asistentes hasta la fecha 32, que es algo a lo cual nosotros los clínicos le echamos mucho de menos Sí, la existencia del genetista clínico detrás de los informes de pues seguro. polimorfismo, de los informes de genómica, ¿cierto? Que tanto nos endereza la información y nos ayuda a tomar decisiones objetivas, porque yo creo que esto es tremendamente importante. Alguna vez lo hemos conversado y ahora haremos mención a ello. Quiero seguir comentando que ha estado en el programa de tercer ciclo de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de La Coruña y participa en la Junta Directiva de la CEMAL, y además de eso es miembro de la Sociedad Española de Genética Clínica y Morfología, y el Comité Científico de la Fundación Española de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica, y premio a la excelencia científica por la Academia Mundial de Terapia Neural en Quito, Ecuador, en el 2016, y seguro que muchísimas cosas más, de la cual a veces cuando tenemos algunas que otras canas, ya casi que nos aborrece hablar, ¿cierto? Seguro. Bueno, y vamos a comenzar por una cosa. Yo creo que una pregunta que te tengo que hacer de cara a que los asistentes también puedan nutrirse de esta información, ¿cuál es la evolución que hemos tenido en los últimos 4 o 5 años con respecto a esa información que empezó a ser un boom de tendencia o de implicancia por algunos profesionales sanitarios, incluso por muchos pacientes, de hacerse test genéticos para averiguar cuáles eran sus perfiles de tendencia a desarrollar diferentes patologías hasta la fecha? O sea, ¿ha habido una evolución objetiva en correspondencia? ¿Se han afilado los datos que podemos obtener a través de estos estudios, o siguen siendo lo que encontramos al inicio? A ver, no sé si esa pregunta está bien. Sí, más o menos te entiendo, más A o ver, menos te entiendo. A ver si me explico. Bueno, pues sí, la genética ha ido evolucionando mucho, es innegable. Después que se terminó el proyecto Genoma Humano ya a partir del 2000, pues la velocidad ha sido casi de crucero. Claro que esto no ha dado tiempo a que la clase médica, desgraciadamente, se suba al carro y se vaya actualizando, sobre todo porque se ha generado mucha información, se van generando muchísimos datos. Sin embargo, es una vergüenza que los planes de formación de medicina sigan anclados todavía en la época pregenómica. Y esto es el primer hándicap. El segundo, aquel que comentabas, realmente
es otra vergüenza que en España sea uno de los pocos países donde la genética clínica no sea reconocida como especialidad médica. Y al final el genetista clínico es la interfaz entre todos esos conocimientos que se generan en el laboratorio con tan buenos biólogos, bioquímicos, especialistas en genética, con la práctica clínica. Y ese desfase es lo que ha hecho que se nos ha inundado los cajones literalmente de información, muchas veces sin que se sepa qué hacer con esa información. Se queda aquí anclada, queda toda esta información y no se encuentra la aplicabilidad clínico-práctica, que ya la tiene, en realidad ya la tiene. Hay sitios donde se está más avanzado en este tema y especialidades donde también se está mucho más avanzado en la utilización de la genética. Pero ya la genética abarca todas las especialidades. Y en esta sociedad en la que estamos y en este congreso que muy bien has organizado, pues la medicina de precisión se basa especialmente en todo el tema de las ómicas, donde está la genómica, pero el resto, la proteómica, la metabolómica, la epigenómica, que al final están conformando todos estos biomarcadores que están cambiando la medicina. La medicina está llegando, ya ha llegado y se está desarrollando a un cambio total de paradigma. Un diagnóstico clínico no nos dice todo en cuanto ni a las manifestaciones ni a la conducta a seguir en estos casos, sino que tenemos que estratificar nuestros pacientes independientemente del diagnóstico. La clínica sigue mandando, pero dentro del mismo diagnóstico estratificar los distintos grupos para poder encaminar mejor las estrategias a seguir con ellos. Y la genética está aportando mucho en este campo, pero desgraciadamente no siempre se sabe utilizar. Y por eso es importante no pecar de exceso de información, sino saber en todo momento qué información es la que podemos utilizar, sobre todo la genómica funcional, que es algo que estamos defendiendo mucho, aquellos polimorfismos genéticos, aquellas mutaciones en aquellos genes sobre los que podemos actuar, que son accionables y que por lo tanto podemos incorporarlos dentro de algoritmos clínicos. Y se está trabajando en estos algoritmos. Genomic Genetics tenemos programas de medicina genómica muy bien definidos en cuanto a estos algoritmos de genómica funcional. Y sería un tema a discutir, y de hecho es lo que voy a tratar de presentar también en el Congreso. ¿Hasta qué punto podemos utilizar en la actualidad los conocimientos que nos está aportando la genómica y las ómicas en general para llevar a la medicina por el camino de la precisión? Y esto es un reto, pero ya es una realidad y por lo tanto debemos utilizarla. Sois pioneros en esta sociedad en incorporar todos estos conocimientos desde el punto de vista práctico, y hay otras especialidades que lo están haciendo. La oncología, por ejemplo, es una de las que más se ha beneficiado de todos estos aportes y todos los desarrollos y todos los conocimientos de la genética. Incluso se están cambiando la clasificación de las enfermedades neurológicas en función de mecanismos mutacionales. Pero ahora ya no solo queda en esta caracterización, sino también en definir estrategias de tratamiento basados en estos perfiles. Y este es el camino, y en este camino estamos, y te felicito porque has sido un pionero en todo este tema y alentando desde la sociedad que el resto de colegas estén en esta lucha. Estamos en estos momentos en lo que realmente sí es una lucha, a veces yendo contracorriente, pero a paso firme. Y en esto, pues, me enorgullece estar en esta sociedad y con vosotros en este camino. Y a nosotros contar contigo es tremendamente importante porque, como bien tú sabes, estamos muy implicados en que esto se haga de la forma más adecuada posible. Y como bien decías, la verdad es que muchas veces asusta la frecuencia con que hay determinaciones o toma de decisiones terapéuticas basadas en información genética que no ha sido evaluada por un genetista clínico y que más que hacer una ayuda puede afectar bastante la situación clínica del paciente. Y ahí has dado en el clavo. Lo otro que me parece es tremendamente importante que la gente entienda, porque nos asisten profesionales sanitarios y no profesionales sanitarios, es la presencia de esa genética funcional que va dirigida, esa genómica funcional dirigida a los SNPs que son accionables. Eso es muy importante. ¿Podrías explicar en palabras más llanas qué es un polimorfismo
Y cuando tú hablas de ser accionable, ¿qué significa para aquellos que les interesa esto y que no tienen una formación básica, por favor? Sí, 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 cómo no. Bueno, un polimorfismo es esto, es variación, variabilidad. Y desde el punto de vista externo, pues ya la conocemos. Hay altos, hay bajos, hay gordos, hay flacos, hay de un color, de otro, pero si vamos y profundizamos y vamos a la máxima profundización de nuestra esencia, que es el genoma, pues también hay polimorfismos. Es verdad que todos los seres humanos, independientemente de las razas, tienen una identidad en cuanto a genes. Todos tenemos los mismos genes, pero lo que nos hace diferente es las combinaciones en cada uno de estos genes, las formas alternativas, versiones o alelos de estos genes. Algunos muchos más frecuentes que otros, y esa frecuencia es la que hace que seamos polimórficos, que tengamos polimorfismos a nivel genético. Por ejemplo, en los enzimas mismos. Estamos muy acostumbrados a analizarnos, a hacernos pruebas enzimáticas, determinar los niveles de enzimas, tanto enzimas hepáticas como alfa-1 antitricina u otros enzimas. Vemos que hay personas que tienen una variante muy rápida de funcionamiento de estos enzimas. Sin embargo, hay personas que no, que tienen una variante menos eficiente, más lenta. En función de esta cinética enzimática, de esta variabilidad, es que seremos más o menos vulnerables a el sustrato, a partir del cual esta enzima va a cumplir su función, va a procesar. De esta manera vemos que hay personas que pueden lidiar un poco mejor en ambientes muy poluidos, sin embargo hay otros que la mínima exposición al contaminante pues lo acumulan en su organismo. Y esto es un ejemplo ya de polimorfismo a nivel enzimático. También están distintos los otros polimorfismos que van a determinar el funcionamiento de nuestro sistema inmunitario. Esto lo hemos visto incluso ahora con la epidemia desgraciada que hemos sufrido del COVID. La mayoría de las personas, verdad, que enfermaron, pero no todos hicieron los cuadros graves. Incluso había personas viviendo en el mismo medio que no se enfermaron. Y esto nos ha enseñado que a nivel del propio sistema inmunitario pues hay una gran variabilidad. Y esto es otro de los temas que analizamos en la inmunogenética. Esos polimorfismos, hasta qué punto nos explican qué personas son mucho más vulnerables, qué personas incluso tienen riesgo a desarrollar problemas autoinmunes y qué personas tienen un poco más de resistencia. En los temas que más estamos compartiendo, que son niños con problemas de neurodesarrollo, sobre todo de niños con autistas, es verdad que hemos visto que hay casos en los que predomina el cuadro neurológico más que nada. Sin embargo, hay otros en los que aparte del cuadro neurológico, pues está también esta parte de susceptibilidad a infecciones, sobre todo a nivel intestinal, donde el cuadro gastrointestinal también predomina en algunos casos y vemos una gran variabilidad. Y esta gran variabilidad, cuando lo analizamos con el propio Neuroprogram, pues nos la explicamos en esto que llamamos polimorfismo, variación, variabilidad en la capacidad de respuesta frente a cada uno de estos estímulos, ya sea un virus, una bacteria, un hongo o ya sea un tóxico. Y también en cuanto a la respuesta a las intervenciones que hacemos con estas personas. Incluso con los suplementos naturales, lo hemos visto, hay personas que absorben y toleran muy bien cosa tan común y tan normal como tomarse unos omegas. Sin embargo, hay otros en los que estos omegas, si lo que queremos es que cumplan una función de neuroprotección, pues no lo vamos a lograr, porque ellos tienen unos polimorfismos que determinan que no atraviesen la barrera hematoencefálica, que por lo tanto no llega al sistema nervioso. Y así como vemos, esa variabilidad es la que nos explica estos que llamamos polimorfismos genéticos. Accionables porque conociendo que tenemos esta peculiaridad, pues tenemos la pista para poder actuar y modificar la expresión. Conocemos que hay una persona que tiene una cierta dificultad para aprovechar adecuadamente el tema de los omegas, sin embargo vemos que tiene otra vía en la cual podemos utilizar con otra forma química, otra preparación de esa formulación que sí le va a resultar beneficiosa y que sí la va a aprovechar. Y así es que vemos que podemos incluso accionar las vías, conociendo las vías
poder trabajar, poder actuar. Y eso es lo que llamamos como genómica funcional. Aquí nos valemos entonces de todas lo que llamamos también ómicas, que son la proteómica, la metabolómica, la transcriptómica, sin olvidar la epigenómica, porque aquí, independientemente del código genético, son factores que están actuando para modular la expresión de estos genes. Y esto es el ejemplo más evidente de que no todo, el genoma no nos condena la mayoría de las veces, sino simplemente nos da las pistas, si es que lo sabemos determinar a tiempo para contener esa expresión. A mí me gusta siempre poner el símil como que después del proyecto Genoma Humano lo que encontramos es una jauría, una manada de animales, vamos a decirlo así, del genoma salvaje. Sin embargo, la epigenómica es la que nos está dando las herramientas para domar ese genoma, para domar la bestia, para llevarlo por el camino que quiero llevarlo y en este sentido para llevarlo hacia el lado positivo. Mientras no lo conozcamos, lo dejamos actuar. Cuando está actuando de forma totalmente salvaje, pues sí, esperamos que nos actúe de forma negativa y en algunas veces, pues por casualidad, de forma positiva. Pero ahora, conociendo estas pistas y tirando de las herramientas de la epigenómica, le estamos poniendo riendas y lo estamos conduciendo por el camino que queremos. En este caso, la medicina preventiva de precisión, porque se basa en el carácter predictivo que nos da esta información. Pero lo importante es organizar todo este proceso. A veces pecamos, como decía ahorita, de exceso de información. ¿Para qué recurrir de entrada a la secuenciación de todo un genoma, a la secuenciación de todo un exoma, si, como dices, va a generar una información que hoy por hoy la mayoría no tiene ningún tipo de significado porque es mucha información y no ha dado tiempo para valorarla? Lo que pasa es que cuando las personas, por iniciativa propia, porque hay empresas que lo promueven, secuenciación completa del exoma, de genoma, se lo hacen, llegan muertas de miedo y de estrés, porque más que respuestas, lo que se llenan es de interrogantes. Y esas interrogantes, esto es lo que les lleva, y también le ponen una situación embarazosa a los propios médicos, no por falta de conocimiento, sino porque en realidad todavía no ha dado tiempo a que se contraste la implicación que tenga estas variaciones que se han encontrado. Y por eso siempre insistimos, debemos ir a programas en los cuales se analiza la parte del genoma sobre la que podemos actuar, y por eso llamamos genes accionables, ¿eh? Y por eso lo llamamos genómica funcional, la que nos va a dar respuesta a interrogantes, no la que nos va a crear más interrogantes, porque esto lo que hace es entorpecer el desarrollo de la actuación que estamos planificando en cada una de las personas que nos vienen a la consulta, y al mismo tiempo estamos pues lastrando el valor que en realidad tiene cuando se utilizan estos test o estos análisis bien utilizados, bien llevados, con criterios y siguiendo algoritmos y conductas clínicas. Mira, que esto que acabas de decir es tremendamente importante. Yo, a más de un paciente que nos ha llegado con un caudal de información en este ámbito absolutamente inaccionable, o sea, como bien dice, no ha dado tiempo a demostrar que objetivamente ciertas variaciones tengan un impacto interesante en términos de funcionalidad orgánica, para que los que nos asistan nos entiendan. Pues, como bien dices, es impresionante el nivel de estrés que le causa. Llegan más enfermos por la información que tienen que por la capacidad que nos pueda generar esa información para poder ayudarle. Entonces, yo creo que este concepto que acabas de explicar es tremendamente importante, no solamente para el profesional de a pie, sino, o sea, el que está viendo pacientes todos los días, sino para el propio paciente, que no, esa tendencia a intentar conocerse tan a fondo, que finalmente encuentras variables que no son modificables objetivamente, que hoy no se sabe para qué sirven realmente desde un punto de vista clínico, y que te llenan la cabeza de preocupaciones, y que además le transfieres estas preocupaciones muchas veces al médico al cual vas a ver, porque no tiene conocimiento sobre esto, condición que es imposible que lo pueda tener cuando no ha sido estudiado hasta la fecha, porque el volumen de información en esta área ha sido estrepitosa en los últimos años. Bestial. ¿Cómo no? Creciendo, y es muy, muy importante. Luego, cuando vas a hacer mención, o cuando hablas del neuroprogram, haces una mención directa a la posibilidad de hacer un abordaje de precisión dentro de la psiquiatría. Pero como mencionabas hace un rato, no solamente dentro del ámbito psiquiátrico, del cual entraremos en unos segundos, sobre todo porque me interesa que los asistentes entiendan de qué estamos hablando.
¿Por qué? ¿Por qué evoluciona esto? Porque, como bien decías hace un ratito, los trastornos de neurodesarrollo, donde están todos estos niñitos, desgraciadamente, dentro de un gran saco que a mí cada vez me preocupa más, Ignacio, porque yo lo que estoy viendo, bueno, lo que llevamos viendo hace muchos años, es que no cambia la estructura de manejo a pesar de la rotunda evidencia que hay con la genómica funcional. No cambia para nada, sino que estos niñitos, si no tienen alteraciones de arraigo positivos que lo Sí. puedan anclar a temas genéticos, casi que diríamos nosotros desde el poco conocimiento de la genética que tenemos, con impronta profunda, entonces se quedan en tierra de nadie, entonces no pasa nada, entonces entonces literalmente quedan con un cliché diagnóstico y literalmente incluso aquellos profesionales que tienden a ayudarle con algunas terapias específicas, tienen muy poco mejoría del paciente muchas veces porque no se tiene en cuenta la capacidad de poder ajustar los tratamientos asociados a las tendencias. Yo no he encontrado jamás un niño con trastorno de espectro autista que no tenga un caudal de alteraciones cuando hacemos el neuroprogram, cuando estudiamos su capacidad de toxificación desde el punto de vista enzimático, como bien tú comentabas. Y en ese sentido yo les quiero decir a los asistentes que esto es muy frecuente, no solamente encontrar a los niñitos con estas alteraciones, en aquellos pacientes que sufren de fibromialgia, aquellos pacientes que sufren literalmente de síndrome de sensibilidad central. Es tremendo la cantidad de alteraciones que te encuentras en estos pacientes. O sea, hay tendencias objetivas desde el punto de vista genómico que una vez que interacciona con el esposoma, a lo que tú te expones cada día, modifica muy mucho la presencia de muchos marcadores que uno incluso puede medir algunos de ellos a través de la metabolómica, que se hace más cercana al ámbito clínico, pero que sin lugar a dudas está dentro de este entramado de información. Uno de los temas importantes para los que nos asisten, que yo quisiera que mencionaras, es la capacidad que tiene de impacto las tendencias genómicas funcionales, que tú puedes ser accionable sobre ellas, actuar sobre ellas, en el comportamiento de los neurotransmisores. Esto es tremendamente importante porque no solamente creo que esto es importante para este grupo de pacientes que hemos hablado. Claro, los trastornos psiquiátricos, sin lugar a dudas, los trastornos del neurodesarrollo, sin lugar a dudas, pero en los cambios en la personalidad, en el día a día, en cuánta gente nos modifican mucho su actuación, su perfil de saber, Sí. de estar a gusto, estar a disgusto. Y yo pongo una variable más aquí que siempre me encanta. Los otros días tuve una reunión con un grupo de ginecólogos de Madrid y la verdad es que le decía a una de ellas, que es una doctora muy perspicaz y muy inteligente, decía, que hay algo que tenemos que aprender los médicos que no entendemos. Bueno, dentro de tantas cosas, porque se nos ha, como dicen, por el sur de Chile, por el sur de América, perdón, por allá por Chile, dice, achoclona, se junta, se llena, se ha llenado de información la fisiopatogenia de tantas entidades que no están puestas al día en el mundo de la cátedra. O sea, seguimos viendo las cosas muy lineales y reduccionistas cuando esto ha crecido bárbaramente. Y si no nos ponemos al día con esa información, jamás podemos hacer un abordaje de precisión. Entonces, a donde yo quería llegar es hacerte una pregunta o trasladarte esta pregunta con el objetivo de que la gente pueda entender que hay una tercera variable que yo meto mucho en el ámbito clínico, que es el contexto hormonal. ¿Cómo se une el comportamiento de los neurotransmisores con la genómica y el contexto hormonal? Esa triada hace que nuestras chicas tengan enormes cambios de humor previos a la regla. Esa triada hace que hayan una serie de situaciones en las cuales cambia objetivamente la forma en que se siente el individuo hacia mayor, incluso con los subtipos, ¿cierto?, de presentación. Sí. Bueno, los subtipos que vemos que dentro del mundo del trastorno del neurodesarrollo es impresionante. Ese grupo no recuerdo si es de California, un colega que se dedica a evaluar por imagen los subtipos de niños con trastorno de espectro autista y donde hace una clasificación muy interesante que las asocia luego al contexto genético y eso permite tener un abordaje mucho más fino, ¿no? Seguro. Yo creo que eso es tremendamente importante y tal vez me gustaría que pudieras explicar cómo hay enzimas que incluso tienen multifunciones, vamos a llamarlo así, que participan en cómo se comporta un neurotransmisor predominante en el bienestar o el estado del individuo y que pueden participar en otros procesos, por ejemplo, en la propia metabolización de los estrógenos.
Háblanos un poquito. Seguro, seguro, sí. Bueno, aquí es clásico el tema de que hay días en que decimos nos levantamos que no resistimos a nadie y no sabemos por qué, que estamos de mala leche. Si echamos la cuenta atrás, vemos que quizás esa noche hemos cenado algo que nos ha disparado el nivel de un neurotransmisor, en este caso la dopamina, por ejemplo, que es la del guerrero. Al final hay un enzima, hay muchos, analizamos muchas vías, cómo se produce, cómo se elimina, cómo se transporta, los receptores, pero me centraré en una para el hilo de lo que estaba comentando. Hay una que le llamamos COMT, que es la catecol ortometiltransferasa. La COMT, siempre digo, es como la compuerta que acá arriba, en la zona frontotemporal, regula los niveles de dopamina que tenemos. Hay personas, hablando nuevamente de los polimorfismos, que tienen una combinación genética que hace que esta enzima vaya muy rápido, muy veloz. Los que van muy veloz, pues tienen como la compuerta muy abierta y eliminan rápidamente la dopamina. No llega a tener los niveles que debe tener. Y son las personas que tienen más tendencia a lo que llamamos la fatiga neuronal, que ya llega a las 2, las 3 de la tarde y dice, ya yo no puedo pensar claro. Ya yo lo que quiero es tirarme en el sofá e irme a la cama porque ya no me puedo centrar. Esto es la con rápida. Conociendo esto, pues podemos actuar, incluso a nivel nutricional, dándole todas las sustancias o la materia prima que necesita su cerebro para que aumente los niveles de dopamina, que es lo que contiene aminoácidos tipo fenilalanina, tirosina. Pero en el lado contrario tenemos las personas que han heredado las combinaciones que hacen que la con vaya muy lenta, muy rezagada, que la compuerta esté muy cerrada. Estas son personas que enseguida sobrepasan los niveles de la dopamina. Como la dopamina es el neurotransmisor que nos mantiene en alerta, de hecho en el reino animal es lo que nos lo permite a los animales de estar comiendo y pendiente de los depredadores para escapar. En exceso nos hace tener una alerta excesiva. Y son las personas que quizás esa noche, cuando han cenado un chuletón o un queso curado muy rico en tiramina, muy rico en tirosina, pues no duermen, tienen un sueño muy inquieto, tienen pesadillas, incluso se pueden levantar al día siguiente así de mal humor, porque tienen exceso de dopamina. Vemos las diferencias. El que tenga la variante rápida, pues se cansa, le cuesta más el trabajo intelectual o mantener el ritmo en el trabajo intelectual. El que tenga la variante lenta, todo lo contrario. Puede rendir, puede que no se canse. Va, si la pareja es la que tiene la variante rápida, pues no le puede seguir el ritmo. Y es la persona que le echen lo que le echa, hasta trabaja hasta horas de la madrugada, pero siempre de mal humor, siempre en estado de alerta. Esta enzima, pues también regula los niveles de estrógenos. La catecol ortometiltransferasa es una enzima que va a determinar que los catecolestrógenos, que son subproductos del metabolismo de los estrógenos, se neutralicen, que no den lugar a complicaciones, por ejemplo, tumorales. Es un ejemplo de las que más se le teme. Y aquí vemos que hay enzimas que intervienen acá arriba, pero que también regulan el equilibrio hormonal. Esto es clásico cuando analizamos el eje hipotálamo hipoficiario. Hay un interplay entre el sistema nervioso, sistema endocrino y el resto del organismo. Importante en estos enzimas, pero importante en toda la neurobioquímica. Teniendo esto en cuenta, teniendo en cuenta que somos polimórficos, vemos que hay personas que tienen como mismo tendencia o a tener alta o baja la dopamina, también a tener alta o baja la serotonina. Es importante considerarlo porque independientemente de estas combinaciones genéticas que hace que la tengamos más rápidas o más lentas, estas vías siguen lo que se llama la cronobiología. O sea, se expresan los que regulan la dopamina, toda la vía dopaminérgica, tienden a expresarse más mientras está la luz fuera. ¿Por qué? Porque la dopamina es la que nos permite procesar estímulos, estar alertas. Sin embargo, cuando va oscureciendo, la dopamina tiene que bajar y la que tiene que subir es la vía serotoninérgica, que es la que tiene que ver con el bienestar, el humor, con prepararnos para un buen patrón del sueño. Las personas que tienen alteraciones o determinadas combinaciones tienen roto este control de los ritmos circadianos, y son personas que lo mismo están sonolientas por la mañana, que están en exceso de actividad por la tarde y que se les altera también el sueño porque tienen un exceso del excitador, de las vías excitadoras, en este caso de la dopamina, con
defecto o déficit de las que regulan o que dan lugar a calmarse, a tener un sueño reparador. Es importante porque incluso en cosas que tomamos tenemos que tener en cuenta la regulación de estos enzimas. Volviendo a la de la compuerta de la dopamina, que también en los estrógenos, pues las personas que tienen la rápida, pues le viene muy bien tomarse preparados que tengan quercetina o que tengan catequinas, epicatequinas o DMG, TMG, que son bloqueadores de la actividad de la En este caso, pues una que la tiene muy rápida, la están bajando para regular estos niveles. Sin embargo, ya imaginamos que la persona que la tiene lenta, todo lo contrario. Si toma estos productos, pues va a desbordarse su cantidad de dopamina, se va a poner más ansiosa, más nerviosa y peor aún, a nivel de regular el equilibrio de los estrógenos, también le estamos afectando. Puede tener un efecto a largo plazo tumoral. Y ahí vemos cómo tener en cuenta esta genómica que nos predice el funcionamiento de los enzimas, por lo tanto que es funcional, pues nos va a dar pistas, en primer lugar, para entender un poco qué es lo que nos está pasando y qué es lo que le pasa a las personas a nuestro alrededor. Y en segundo lugar, pistas para indicarnos exactamente qué es lo que debemos hacer, qué debemos tomar, ya no solo a nivel de medicación, sino incluso a nivel de suplementos naturales, a nivel de estos antioxidantes que tan de moda están y de fórmulas, qué debe tener y qué no debe tener. O sea, es un conocimiento que lo que nos está llevando es a un nivel de objetividad que de dar salto a la medicina de precisión. La precisión en todas las estrategias que se le van a orientar al paciente, tanto a nivel terapéutico como incluso de control de hábitos y de estilo de vida, como incluso en planificar el tipo de analítico o de exploraciones que debe hacerse. No circunscribirse únicamente en este caso al sistema nervioso, sino también a nivel hormonal, qué es lo que debe hacer, qué es lo que debe buscar y en el momento que sería oportuno buscarlo. Por lo tanto, es llevar la medicina preventiva que tanto éxito ha tenido a un escalón superior, a una mayor capacidad de realizar o de llegar a la prevención primaria antes que aparezcan las complicaciones. Y todo esto está muy interrelacionado, como veis. Hay sistemas enzimáticos que dentro de nuestros bloques lo aparece en un bloque, pero también aparece en otro bloque, incluso con implicaciones diferentes. Puede ser que en un bloque tenga una implicación positiva y en el otro una implicación negativa. Y como veis, es una información tan compleja que a veces confunde si no se tiene la interpretación o el informe médico que ayude a valorarla en su justa medida. En estos casos no hay un valor absoluto, ni totalmente negativo, ni totalmente positivo, sino el valor lo va a dar el contexto en el cual se analiza y el contexto en la persona en la cual se les está analizando. Y aquí vuelvo a reivindicar la necesidad de la figura de genetista clínico. De la misma manera que le pedimos al radiólogo un informe cuando queremos un examen minucioso de algún estudio radiológico o pedimos al bioquímico que nos haga una interpretación clínica, lo mismo debemos tener la figura del genetista clínico dentro de todo cuadro o equipo médico, porque al final somos médicos, la medicina es muy amplia y por eso existen las especialidades. Lo importante es la interrelación entre las especialidades, esta colaboración interdisciplinar. Y esto es lo que va a llevar a la genética y a todos estos conocimientos por el camino en el que debe estar hoy, en el que se debe estar utilizando para seguir reafirmando la medicina de precisión. Literalmente lo que acabas de decir es tremendamente importante y creo yo que, dado los antecedentes que has dejado muy claro y lo que incluso está publicado objetivamente, sobre todo en estudios relativamente recientes, para hacer hoy un abordaje de precisión en el ámbito de la psiquiatría, sin tocar esta información genómica funcional, es imposible, porque los esquemas están ordenados en base a estructuras de organigramas creados por experiencia, no hay duda alguna, muchas veces clínicos, pero es que la sensación que da, Ignacio, es que estamos teniendo hoy en día un bisturí fino para poder hacer una incisión y estamos cortando el abdomen del paciente con un cincel todavía, ¿cierto? Y esto es una realidad objetiva porque
porque nosotros nos ha pasado. Yo recuerdo tener una paciente que llevaba 10 años sin dormir más allá de 3 horas. Una barbaridad, 10 años, una brutalidad. Había tomado más de 20 tipos de fármacos, habían ido rotando fármacos con otros, hasta que no hicimos un estudio de la capacidad de toxificación hepática, del accionar de los fármacos en el citocromo P450, en fase 1 y en fase 2, no logramos encontrar una herramienta que pudiese devolverle una calidad de vida aceptable y pasar de dormir 2 horas a dormir 7 horas y media, 8 horas. Bueno, no hay duda que ha sido una alegría tremenda porque por suerte la perdimos como paciente, pero la perdimos como paciente porque le resolvimos el problema. Después de 10 años de estar la pobre mujer sin dormir y habiendo visitado a un conjunto enorme de colegas. Yo no creo, por favor, no es una crítica a nadie, es una realidad objetiva, son herramientas que están disponibles hoy para poder usarlas, para poder hacer un abordaje de precisión que no solamente está detrás de una entidad o de múltiples entidades, sino de algunos síntomas o algunos signos que realmente afectan considerablemente la calidad de vida de un individuo. Y que esto que tú acabas de comentar es un ejemplo evidente de la importancia que tiene esto. Ahora, para los que nos asisten también, ¿cómo podrías entonces conceptualizar qué es el neuroprograma? Sí, bueno, el neuroprogram es un estudio genómico, pero no para buscar diagnóstico, sino para entender cuál es la capacidad de respuesta de cada organismo, no solo de personas con patologías psiquiátricas o con problemas de neurodesarrollo, sino incluso, como bien dices, como personas normales que tienen un problema de sueño o que tienen un problema de depresión o que tienen un problema de exceso de ansiedad, porque lo que va es ayudarnos a entender, en primer lugar, por qué. ¿Cómo es que metabolizamos todas estas sustancias que actúan en el sistema nervioso? Y no solo las que están directamente dentro del sistema nervioso, sino las que fuera del sistema nervioso pueden actuar de forma secundaria, como son los tóxicos, como es el sistema inmune, con la neuroinflamación, como es la propia capacidad de respuesta a suplementos naturales y a fármacos. Pues con toda esta información, lo que nos ayuda el neuroprogram es a perfilar mejor el tratamiento a seguir en cada uno de nuestros pacientes. Y ya no solo el tratamiento farmacológico. A veces hay personas en las que le digo, mira, desde el punto de vista farmacológico no hay herramientas eficaces en su caso, sino que es todo lo contrario. En su caso está totalmente contraindicado utilizar determinados tipos de antidepresivos porque lo que va a tener es un efecto rebote, un efecto contrario. A veces simplemente esta información, como es a nivel de metabolismo, de metabolómica, podemos manejarla, podemos controlarla haciendo cambios en la alimentación. Ya para nadie hoy es un secreto de que la alimentación, y no solo las dietas, no las dietas de moda, sino una alimentación basada en la genómica nutricional puede ser suficiente para lograr un control, incluso un control de problemas o posibles patologías psiquiátricas, sino también vemos que nos puede ayudar a resolver situaciones o enfermedades tan complejas y tan complicadas como la que mencionabas, el síndrome de sensibilidad central con todas sus manifestaciones o incluso problemas somáticos. Pues vemos cómo nos puede ayudar este neuroprogram a perfilar orientaciones nutricionales, orientaciones farmacológicas, claro está, y también de actividad física. Hay genes que son accionables a través de la actividad física. Y siempre digo, hay unas combinaciones genéticas que las tenemos desde el tiempo del Paleolítico. En escala de evolución no ha pasado tanto tiempo del Paleolítico al momento en lo que estamos, todavía el genoma no se ha adaptado. En el Paleolítico, ¿qué había? Pues falta de comida, sobre todo de comida calórica y exceso de actividad física, porque no había sedentarismo. Las personas que tienen estos genotipos ahorradores, si no le acompañan de actividad física, estos genes nos los están potenciando a nivel de su expresión, a nivel epigenético. Y cómo no, también hay el mecanismo de la epigenética que nos puede ayudar a entender cómo terapias como la meditación, como la relajación, pueden incluso tener un efecto directo sobre la expresión de los genes. En el sentido positivo, cuando utilizamos estas terapias, pero también los primeros estudios se hicieron analizando cómo la epigenética explicaba la repercusión de los eventos traumáticos sobre las personas, tanto en eventos traumáticos como pueden ser las guerras. De hecho, se han ido a analizar el impacto
que han tenido estos eventos o estas guerras sobre las personas que lo vivieron, pero también sobre sus generaciones, porque el código o el patrón epigenético se transmite no solamente a los hijos, sino incluso a los nietos en 3 generaciones. Y por lo tanto es importante tener todo esto en cuenta, y en el Neuroprogram miramos todo un patrón que está dedicado a uno de los principales mecanismos epigenéticos, que es el de la metilación, que también nos permite hasta cierto punto estratificar qué persona es más vulnerable o menos vulnerable a tener estas implicaciones directas sobre su patrón epigenético. Y como vemos, miramos distintas piezas propias del sistema nervioso, pero otras fuera del sistema nervioso, que nos van a ayudar en todo momento a perfilar las pautas más objetivas para cada caso. Y este es el objetivo que perseguimos, incluso en las personas que no tienen en apariencia ningún tipo de enfermedad psiquiátrica ni de padecimiento psicológico, que solamente lo que quieren es rendir mejor en su trabajo como profesional, rendir mejor en su trabajo como empresario, poder tener siempre la mente despejada para tomar las decisiones en la forma justa y sin temor a equivocarnos. Esto es tremendamente importante y es un espectro enorme de pacientes que muchas veces llega a la consulta hoy buscando optimizar su rendimiento desde el punto de vista neurocognitivo, porque literalmente lo requieren, porque viven de eso. Una presión constante de tomar decisiones. Absolutamente. Incluso, como bien tú decías, hay subtipos de polimorfismos, o hay polimorfismos que te hacen ser más resiliente a la presión o más tolerable a la presión, y otros que te hacen ser muchísimo menos tolerante con la presión. Y eso enmarca, yo creo que cada personalidad, esas 16 tipos de personalidades que muchas veces nos citan algunos libros, están marcados de forma muy objetiva por los polimorfismos, porque cada uno es de la forma que es, entre otras cosas, porque tiene una tendencia a ser de esa forma, y luego, sin lugar a duda, el medio al que se expone, ese esposoma, del cual me gustaría que comentaras algo, sencillamente para los que no tienen una formación en ciencias de la salud, lo puedan entender, cómo ese esposoma interfiere o tiene una interrelación muy importante con la expresión epigenética. Recuerden que epigenética es sobre la genética, algo que está sobre la genética, que favorece o no la expresión de ciertas alteraciones o ciertos funcionamientos celulares hacia la salud o la enfermedad, o mejor dicho, hacia una tendencia a la homeostasis o estabilidad de la actividad celular, o todo lo contrario. Así, intentando llevarlo a un lenguaje tremendamente llano para que nos puedan entender. Sí. Entonces considerando esto, ¿cómo podrías explicar esto de una forma muy llana? Sí, bueno, el esposoma es precisamente esto. Todos estos factores clásicos de riesgo que hay en el ambiente, ya sean tóxicos, radiaciones o agentes biológicos, el impacto que suelen tener sobre el genoma. Al final hay una interrelación, y lo que determina a nivel molecular, o lo que nos ha dado la explicación de cómo influye, es el epigenoma, que son esos mecanismos que fuera del genoma controlan cómo se expresa el genoma, que incluso son heredables. Son heredables porque, como decía, se pueden transmitir hasta la tercera generación. La genética transgeneracional, ¿cierto? Sí, seguro. Pero lo bueno o lo diferente que tiene es que es reversible. No es como la genética, que hay una mutación, hay una alteración en el código. Aquí, como no altera el código, como lo que altera es el interruptor de encendido o apagado de estos genes, es reversible. Y esto es lo que le da la gran ventaja de conocer, en primer lugar, cuál es ese factor ambiental, ese esposoma al cual nos hemos expuesto. ¿Qué mecanismo epigenético es el que han activado? Pues conociendo este mecanismo epigenético, pues lograr revertirlo, lograr encender si es que se ha apagado la expresión de un gen, o activar en el caso de los genes que necesiten ser activados porque estén apagados. Hay genes que están muy hiperactivos y lo que necesitamos es bajar el nivel de expresión, y esto lo hacemos manejando uno de estos mecanismos. Por ejemplo, la metilación. La metilación es un mecanismo de apagar. Cuando un gen está metilado en determinada zona, pues se reprime su expresión. Pues esto es lo que se puede hacer, en este caso manejando todo este sistema de la metilación. En el caso de que sean genes que necesiten estar todo el tiempo activados, pues lo que tenemos es que evitar el exceso de metilación,
para que estén activados, para que cumplan su función. Aquí estarían los conocidos genes guardianes de tumores o supresores de tumores. Estos siempre tienen que estar activos porque son los vigilantes de que el proceso de crecimiento o división celular ocurra dentro de la frontera que debe ocurrir, que no vaya más allá para que dé lugar a un tumor. Por eso estos genes tienen que estar siempre, siempre activos, nunca reprimidos. Y aquí es que manejando estos mecanismos de metilación tenemos que ser muy cautos también, no por pecar en exceso de grupos metilos o elementos metilados, que es metilado es el mecanismo epigenético de apagado, pues no va a ser mucho mejor, como a veces dicen, bueno, te doy las vitaminas metiladas porque ya te doy un paso adelantado, ya nos adelantamos a la naturaleza. Siempre digo, la naturaleza es muy sabia. No llegamos o no hemos llegado al nivel de sabiduría que tiene la naturaleza porque esta lleva siglos, milenios de evolución, ensayo y error para lograr perfeccionarse. Nosotros no podemos pretender ser más listos. Si ocurre de una forma, por algo será. Tenemos que respetar que en salud y sobre todo a nivel molecular, todo es cuestión de equilibrio. Es lograr un equilibrio. Ni pecar en defecto, ni pecar en exceso. Y a nivel de las exposiciones al ambiente, pues lo que tenemos es que lograr en todo momento mantener este equilibrio para que seamos resistentes a los cambios que nos puedan inducir a nivel de, en este caso, del genoma, estos factores del exposoma, a nivel de mecanismos epigenéticos. Si pecamos en exceso o pecamos en defecto, pues estaremos alterando de igual manera la expresión de los genes. Con el envejecimiento, por ejemplo, se ha visto que sí hay una tendencia a una hipometilación generalizada del genoma, sin embargo hay algunas zonas que están hipermetiladas. Esto quiere decir que hay algunas zonas del genoma que pierden la capacidad de expresión normal de los genes. Hay inestabilidad en el genoma y por eso es que durante o con el proceso de envejecimiento, por ejemplo, aumenta el riesgo a padecer tumores, entre otras cosas, porque se pierde esa capacidad de mantener la cohesión, la estabilidad del genoma. Y en otros sitios hay todo lo contrario, hay una hipermetilación. Y estas zonas en las que se está trabajando. Por eso habéis oído hablar, este año incluso se inauguró hablando de que ya se ha logrado hasta cierto punto definir los mecanismos epigenéticos que permiten ya soñar con la inmortalidad o por lo menos con revertir el envejecimiento. Pues se basa precisamente en esto, en conocer estos mecanismos como es a nivel epigenético y como la epigenética es reversible, pues ¿por qué no? Sí se puede asegurar que puede ser reversible el proceso de envejecimiento. Pero bueno, hoy por hoy todavía tenemos que ser cautos, pero se va por un buen camino. Y este camino lo está llevando estos conceptos que estabas comentando, el exposoma, el genoma y el epigenoma, que es el que explica esta interrelación entre ambos mundos, el mundo del exposoma, del ambiente y el mundo del genoma. Oiga, gente, esto es muy importante lo que acaba de decir el doctor Ignacio Lao, porque recuerden que hay una cosa que yo veo frecuentemente en el ámbito clínico, que es, y se utiliza mucho en el mundo de los nutricionistas más que el mundo de los médicos, que es el concepto de que yo no metilo bien y entonces tengo una carga de donadores de grupos metilos que alguien me recomendó por los siglos de los siglos, amén. Esto es tremendamente importante, pues esto es como jugar con pólvora, ¿eh? Y que nos podemos quemar, y nos podemos quemar mucho. Hay que tener cuidado con esos conceptos así deliberados. Yo no metilo bien, y bueno, y para metilar bien, pues tengo que llenarme de grupos metilos por los siglos de los siglos, amén. Tengan mucho cuidado, que esto es muy serio, no es tan sencillo. Por suerte no ocurre de forma inmediata de hoy para mañana, pero estás cargando el arma, ¿eh? Y al cargar el arma, pues puede salir el disparo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Yo creo que es algo que no sé hasta qué punto tú lo ves, pero nosotros en consulta lo vemos con bastante frecuencia porque el paciente ya empieza a ser permeable a estos conceptos y empieza a transmitírtelo cuando llega a la consulta. No, doctor, pero es que yo metilo muy mal, sí. y a mí me están dando estos donadores de grupo metilo, vamos, y además me han dicho que es de por vida y tengo que tomarlo de esta forma. Y la verdad es que esto asusta, y asusta literalmente por lo que acabas de explicar. Y es difícil explicarle al paciente de forma objetiva. Yo le digo, mira, estás jugando con pólvora, porque esto no es tan fácil, como bien tú acabas de decir, hay zonas hipometiladas, zonas hipermetiladas, y solo del hallazgo con efectividad de las zonas que tú puedas accionar de forma específica, y esto
nada más preciso que esto, literalmente hablando. Sí, sí, seguro. Lo importante es primero definir esto, qué tolerancia a grupos metilos yo tengo y después no utilizarlo a muy a largo plazo ni de por vida, sino un tiempo y siempre siguiendo con las analíticas que te permiten ir demostrando que está todo en equilibrio. Porque este es el concepto que quizás, bueno, ya nos lo comentaban desde que empezábamos la carrera. Salud es equilibrio. Equilibrio en todos los sentidos, ni por encima ni por debajo, todo en equilibrio. Por lo tanto, siempre seguir monitorizando y no tratamientos de por vida. A veces eso es un tema que está mal planteado y que desgraciadamente, como comentas, puede llevar a complicaciones quizás no inmediatas, sino a largo plazo. Y esas son esas publicaciones que a veces sale. Después de tomar tantos suplementos vitamínicos, un grupo de pacientes ha desarrollado cierto tipo de cáncer, cierto tipo de tumor o linfomas o leucemias. Al final no es el uso de los suplementos ni el uso de las vitaminas, es el mal uso de estos suplementos y de estas vitaminas. Ha sido mal utilizado, mal planteado y sobre todo sin la previa caracterización o estratificación de las personas a las cuales se las ha orientado. Porque el concepto o el mensaje es que no todo vale para todos. Y esto es algo muy importante y lo vemos en las familias y en los pacientes que están en consulta. Piensan, bueno, yo quiero tomar esto o quiero dárselo a mi hijo porque he visto que el hijo de tal o el amigo pues le ha ido fenomenal, le ha ido muy bien. Después cuando vamos a la estratificación y lo analizamos le decimos, pues mira, en el caso de aquel, pues sí, le ha ido bien porque tiene determinado perfil, pero en el caso suyo, en el caso de su hijo o de su hija, pues sería totalmente contrario y contraproducente. A veces hasta lo han probado y lo han comprobado de forma empírica, pero después entonces lo entienden un poquito mejor cuando le enseñamos los perfiles y se lo demostramos. O sea que no hay nada que valga igualmente para todos. Y no todo suplemento natural posee naturales inocuos, que es otra gran confusión, que dice, bueno, esto es natural, esto no me hace daño, esto me lo tomo porque es natural. Pues también cuidadillo, que hay cosas naturales que pueden tener un efecto tan negativo como un fármaco mal indicado. Absolutamente. Con todo, cautela. Y la cautela es la base del buen hacer en nuestra profesión. Absolutamente. Y tenemos herramientas para ello. Y estas son herramientas que nos ayudan a estratificar. Siempre digo, precisión es estratificación. Cuando hay estratificación, pues vas remando hacia la objetividad y hacia la precisión. Absolutamente. Hay datos muy interesantes de cómo ciertos nutracéuticos tienen la capacidad de ser eminentemente tóxicos en dependencia de la dosis y del uso inadecuado en el paciente que no le corresponde. Y esto es fundamental. Y es cierto que el mecanismo de acción de los nutracéuticos en general difiere muchísimo de los fármacos, porque los nutracéuticos, muchos de ellos tienen múltiples principios activos que entran. Y yo le digo a mis pacientes, es como que tú entras a un sitio donde te demandan de varios sitios o de varios lados. Y muchas veces estás supliendo más de una función. Por tanto, y esto es tremendamente importante porque el mundo médico no lo conoce y desgraciadamente poco le interesa, que hay que ser objetivo. Por las razones, por las razones que sea, por las razones que sea. Pero el que de alguna manera intenta conocerlo muchas veces termina siendo un mal uso sencillamente porque el uso adecuado tiene que ir o debe ir asociado a una evaluación clínica objetiva y a un conocimiento del mecanismo de acción que no se sabe 100% el de todos los que están en el mercado hasta hoy en día usable, que podamos disponer de ellos. No se sabe 100% todo lo que puede hacer. No son fármacos, no van a un espacio lineal y tienen una capacidad muy interesante de hacer muchísimas cosas siempre y cuando sean bien elegidos. Y si no, estamos literalmente jodidos. O sea que ese concepto tiene que llegar. No, porque estamos convencidos de que tienen una eficacia, de que funcionan, y por eso defendemos en este terreno, porque sabemos que sí, que hay enfermedades, hay patologías, hay situaciones en las que con un nutracéutico estás resolviendo mucho más y sobre todo de una forma mucho más directa y más segura que utilizando de entrada un fármaco, pero con criterio. Y tal vez conociendo el mecanismo de acción, no solo seguro de las vías que tienes que llegar. Que eso es lo que lo hace más interesante. O sea, estás haciendo un abordaje netamente preciso porque sabes los mecanismos que están implicados o que incluso
hay dos partes aquí. La tendencia que tienes para que estén implicados y luego a través de ciertos marcadores, como los propios marcadores que podemos sacar de la metabolómica, cómo se está Sí, expresando esa situación. Y eso se une a la situación clínica. Por tanto, hay una triada que le da un sostén tremendo. seguro. Hoy en día es bastante más seguro. Bueno, es bastante más específico, es bastante más interesante utilizar un nutracéutico cuando tú tienes estos tres perfiles claros que un fármaco, porque los fármacos tienen Seguro. una función lineal, a merced de que la farmacogenética, que en el siglo XXI, caramba, de la cual podríamos tirar muchísimo, tampoco tiramos, porque hoy en día ustedes nos dan una información valiosísima por las vías que se activan los fármacos, las vías que se desactivan, incluso las variantes que tú tienes del citocromo P450 que hacen que sea más susceptible o menos susceptibles a la dosis de un fármaco X y por lo menos en España apenas se tiene en cuenta. Es otro No, no, tema para nada. que la verdad es que es una deuda importante con los pacientes, porque en el fondo, macho, es que tras el mal uso de fármacos, oye, hay estudios hechos por acápites serios ingleses que muestran que el uso de fármacos inadecuados es la tercera causa de muerte. O sea, ojo Seguro. al dato, que no, esto no es No, una no, cosa ya se banal. han puesto en serio, ya se han puesto serio en el tema. Ya la FDA, si entras en la parte de farmacogenética, pues tiene todos los listados, incluso le pone a disposición de todos los médicos, pues herramientas informáticas para el cálculo de dosis en función de la farmacogenética. Y ya no solo se lo exige a los médicos, sino que está trabajando en los grupos de farmacéuticos, diciendo que son los farmacéuticos también los que deben ser un baluarte, un pilar para hacer buen uso de la farmacogenética y garantizar la prevención de los efectos adversos, como dice, de ser a causa de muerte. De hecho, ya en Estados Unidos hablan del holocausto de los opioides, un Ah, nuevo holocausto, porque se están enganchando mucha gente y hay unos perfiles farmacogenéticos muy bien definidos que te dicen qué persona es más vulnerable a engancharse a un opioide, aún con mínimas dosis, qué persona puede tener unos efectos adversos importantes con la utilización de esto, entre otros fármacos. Aquí insisto mucho con el tema del paracetamol, con el tema del ibuprofeno, otro tema importante a tener en cuenta, que son cosas que ya no, la gente lo utiliza como como si churros. fuera una aspirina normalmente, como si fuera una vitamina, se lo toman, se lo automedican y a veces en función de, hay un mecanismo, por ejemplo, el de la acetilación de la NAT2, que si abusamos mucho del paracetamol, nos estamos cargando el hígado. Enseguida suben las enzimas hepáticas. Y esto es algo que hay cosas que conociendo nuestro perfil sabemos, bueno, mira, un paracetamol me lo tomo en un caso que tengo un piquito de fiebre, un dolor muy grande, pero no más de 3 días de forma consecutiva porque si no me voy a cargar el hígado. En este caso entonces tengo que buscar la alternativa. Y son estas herramientas de uso cotidiano, de medicación de uso cotidiano que utilizándola como la debemos utilizar, pues ahorrarían muchísimo, ya si vamos a gastos sanitarios, pero sobre todo en cuanto a calidad de vida de las personas a las cuales se los estamos recetando o las personas que se los están automedicando, que a veces desconocen esto, desconocen qué fármacos pueden combinar con qué otra sustancia, aunque sea una sustancia natural, que a veces lo que hacen es pues inhibirse uno con el otro y aumentar la toxicidad. Ya te digo, son conocimientos que están disponibles, que tienen mucha evidencia científica detrás y que es una pena, por no decir también una vergüenza, que no se estén utilizando como se deben utilizar. Exactamente, están disponibles, pero no se están utilizando. Incluso yo tengo varios pacientes de Estados Unidos que tienen sus médicos allí específicamente con alguna especialidad en concreto. Y Sí. cuando le hemos hecho algún estudio farmacogenético de cara a que se pueda afinar el tratamiento, porque tienen entidades crónicas que llevan manejos farmacológicos paralelos, porque tienen situaciones que han comprometido literalmente desde el punto de vista de remodelación en el ámbito vascular, por ejemplo, pues le dicen que eso sigue siendo un tema futuro que no tiene mucha aplicabilidad. O sea, la disponibilidad, que la FDA lo tenga disponible no quiere decir que lo estén usando los propios americanos. Pero en España es que nada, es que en España No, no, es como si estuviésemos hablando de un futuro tremendamente lejano, a pesar ya, de la sólida evidencia y la importancia que hay de aplicarlo, porque esto es una barbarie. Aquí hay una polifarmacia sí, brutal, brutal, sí, brutal, sí, sí, sin sí, sí, sí. hablar del contexto genético que es tremendamente importante para decidir qué dar y en qué dosis. Es la polifarmacia y el efecto antagónico y a veces sinérgico y a veces
bueno, es un Ajá. desastre que lo que hay entre Sí, sí, muchos, sí, tremenda. y casi siempre en el pacientes mayores. O sea, el paciente mayor va haciendo, tiene una mini farmacia en casa que literalmente el pobre va aclanando y va Sí, 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 apaciguando cambiando la de fármaco en sintomatología. fármaco, cambiando de fármaco en fármaco y a veces de la misma vía en la que él tiene un problema. Y esto es lo que no entienden, no buscan otra vía, sino que siguen el mismo rosario de la misma vía y por eso lo están polimedicando y el problema de salud va avanzando. Y esto ocurre en la hipertensión, ocurre también en la depresión. Muchos de los antidepresivos van por la vía de la CYP2D6. Una persona que tenga esta vía con algún tipo de dificultad, toda esta cadena de antidepresivos tan usuales, pues no les va a ir bien, vas a estar utilizando y mira, al final, ¿qué va a pasar? La complicación que más tienes que cuidar, que te caiga en un suicidio esa persona, que no le resuelvas el problema de la depresión. Y esto es, como digo, es una vergüenza, una pena, porque solo conociendo que esta persona tiene esta vía, que por lo tanto descarto los fármacos que van por esta vía, tengo que buscar de otra, pues ya le estarías resolviendo el problema y en el caso de la depresión y de otros problemas de salud importantes, le estarías salvando la vida. Absolutamente, Pero absolutamente, nada, absolutamente. seguimos a ensayo y error, a ver, tirando la piedra hasta que des. Así es, así es. Y sin tocar el tema de las dosis, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudié Sí. medicina, que bueno, se prescribían 250, 500 miligramos de paracetamol 2 veces al día, como mucho, para situaciones de este tipo. Hoy a nuestros pacientes mayores le dan 1 gramo cada 6 horas por vía Sí, oral, sí, sí. justamente en residencias o en centros hospitalarios, a destajo, como si la mitocondria, que ya es disfuncional en estos pacientes mayores, no tuviera un rol importante Sí. de necesidad de actuación para que estos fármacos puedan llevar a cabo su mecanismo y literalmente hablando hagan algo de beneficio. Esto es tremendo, es tremendo, es tremendo. Yo le echo mucho de menos a que se pueda aplicar la farmacogenética de forma objetiva a pesar de la tremenda evidencia que tenemos hasta la fecha. Y me gustaría cerrar con preguntarte algo sobre un tema tremendamente importante que creo que hoy en día hay que cuidar muy mucho, no solamente en el paciente que tiene trastorno de neurodesarrollo, que sin lugar a dudas en ellos mucho, y en los pacientes que tienen trastornos psiquiátricos, y no solamente del índice de los pacientes esquizoides, sino los pacientes neuróticos, que cada vez habemos más, vamos a llamarlo así, porque neuróticos hemos estado casi todos en algún momento. Sí, sí. Es la posibilidad que ofrece el Neuroprogram. A mí me gusta mucho esto de evaluar la neuroplasticidad. O sea, cómo influye diferentes factores en la neuroplasticidad. Tú podías tocar algunos ítems de Neuroprogram hacia la neuroplasticidad, porque hoy en día, teniendo en cuenta, señores, que no nos morimos tan temprano, gracias a Dios o a quien sea, incluso literalmente hablando, tenemos un promedio 80 y fracción años largo. Una de las cosas que más tenemos que cuidar es nuestro sistema nervioso en términos de funcionamiento, de capacidad de autovalencia y de raciocinio y de permitirte una vida aceptable durante el proceso de envejecimiento. ¿Qué rol juega, qué estudias para hilar, para poder tener información de cuán moldeable puede ser la neuroplasticidad en estos pacientes? Sí, bueno, mira, por ejemplo, tengo un perfil de neuroplasticidad que es esencial para niños con TEA, pero también para personas en general. En este caso miramos combinaciones en genes que van a determinar cómo se forman los circuitos neuronales que tienen que ver con el desarrollo del lenguaje, por ejemplo, y con el tema cognitivo. Aquí son los genes de neuresina, de conectinas. De hecho, hay uno de ellos que curiosamente se expresa tanto en cerebro como intestino. Y esto me explica por qué hay algunos casos en los que sí forma parte del cuadro clínico el tema intestinal con el tema neurológico. Yo recuerdo que hace años, cuando empecé con este tema, a veces me llegaban familias totalmente angustiadas porque habían ido al neuropediatra diciéndole que su nene tenía graves problemas intestinales y este casi les insultaba, le decía, una cosa es el cerebro, otra cosa es el intestino, no Claro. tienen nada que ver, hasta que se encontró que habían genes que se expresan tanto en cerebro como en el intestino. No es en todos los casos, pero sí hay casos en los que forma parte del cuadro clínico de estos nenes. Y por eso me centro mucho y me interesa mucho analizar estas vías. Hay otro gen que ahora se ha puesto también muy de actualidad, que es el de la apolipoproteína E, el gen de la ApoE. El gen de la ApoE tiene 3 versiones. Mira, es un polimorfismo que en lugar de 2 tiene 3 versiones. Hay una versión que es la 2, que es la excepcional. La mayoría de personas de 90, de 100 años que Bien. conocéis, que tienen la mente clara, que envidiable, pues tienen la versión 2, por lo tanto se le dice que es de neuroprotección.
La versión 3 es la neutra, la que tienen la mayoría de las personas, y la versión 4 es la malita, es la negativa. ¿Qué pasa? Los genes siempre lo tenemos a pares. Hemos heredado una combinación vía materna, una combinación vía paterna. O sea, estaría el 2 con el 3, que es el bueno, el 3 con el 3, o el 4 con el 4, o el 3 con el 4, o el 2 con el 4. El 4 es malo. Y sobre todo, digo que se puso ahora de actualidad porque si conocéis el actor este de Thor, el Chris Hemsworth, hizo un estudio, una serie de televisión y curiosamente dentro de esto entraba que le miraran el genoma y encontraron que tenía el 4 con el 4 y ¡pum! El hombre se le quedó una preocupación. ¿Por qué? Porque esta versión 4 es la que se asocia con el riesgo a desarrollar el Alzheimer a partir de los 65 años. Te multiplica por 7 o 10 veces la posibilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer a partir de los 65 años, la de aparición tardía, porque es un factor de neurodegeneración. Se ha visto que portar esta variante 4, en primer lugar, te hace más vulnerable al efecto neurotóxico de los metales pesados. Ahí está. En estas personas, cuidadito con el mercurio, con el aluminio, con el arsénico, porque te provoca más neurotoxicidad. En segundo lugar, si tienes algún daño, ya sea tóxico o de inflamación o incluso traumatismo, que tengas un golpe en la cabeza, pierdas el conocimiento, pues te imposibilita más o es más difícil la capacidad de recuperación. Por eso, si tienes esta combinación, no te dediques ni al fútbol ni al boxeo, trata de no dedicarte a ningún tipo de actividad donde tu cabecita sufra, aparte de cuidarte de los metales pesados. Y por otra parte, se ha visto que en estas personas, ya por si fuera poco, el tema de las grasas pues va mal. Ellos, cualquier exceso que tengan en el control de fuentes de colesterol, enseguida el colesterol se dispara. Incluso lo que llamamos grasas buenas, si te pasas de omegas, de ácidos grasos poliinsaturados, pues se ha visto que aumenta también el colesterol en la fracción que se le llama mala, el LDL colesterol, y aún peor el VLDL, que es el que infiltra las paredes de los vasos sanguíneos y te crea la enfermedad aterosclerótica. Y si fuera poco, normalmente se piensa, bueno, tomo el omega porque tiene un efecto neuroprotector, pues es aquel caso que os ponía de que si tienes esa versión, la 4, no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo tanto te está provocando que te aumente el colesterol y por otra parte no te está favoreciendo del efecto neuroprotector que evidentemente tienen las personas que no tengan esta combinación, que de hecho lo tiene y con mucha evidencia un efecto neuroprotector. En este caso tendrías que utilizar otra forma de esta grasa, que es la forma de fosfolípidos. Y como vemos, es un perfil que nos da muchísima información, no para limitarnos, y por eso digo, elegimos genes en los cuales podemos actuar desde el punto de vista funcional. En estos casos, lo que vamos es a determinar qué estrategia seguir desde el punto de vista preventivo si es que has heredado el alelo 4. No es para que pienses que se me derrumba el mundo, para nada, no condena. Ahora, conociendo esta información, sabes que, ojo, en tu caso, extremar las precauciones con los metales pesados, evitar los traumatismos, evitar todo lo que provoca neuroinflamación y favorecerte la protección con un tipo especial, en este caso de una grasa especial, la fosfatidilcolina, los fosfolípidos de membrana. Con esto ya vas a tener neuroprotección. Segundo lugar, si son las partes los que intervienen en las conexiones neuronales, en la sinapsis, pues aquí vuelven a tener un papel esencial los fosfolípidos de membrana, pues utilizar aquellos elementos que tienen probada eficacia para mejorar la capacidad de integridad o de salud de las membranas de las neuronas para favorecer estas conexiones neuronales. O sea, como vemos, podemos tener las pistas para entender qué puede pasar o qué está pasando en el caso de las criaturas que estamos analizando y lo más importante, qué vamos a hacer. No es una mutación que condena, y esta es la diferencia del polimorfismo. El polimorfismo no es una mutación que condena, es simplemente una información que nos dice cómo nosotros procesamos todo lo que vamos a lo que nos vamos a exponer o lo que nos van a orientar o que nos van a dar, y en ese momento, a partir de esa información, cómo utilizarla para evitar la parte negativa y, como digo, llevarlo por el lado positivo, llevarlo hacia la estrategia de prevención. Y este es el perfil de neuroplasticidad, que lo completamos con la parte de la química cerebral, que es lo que
le comentábamos previamente del equilibrio de dopamina, serotonina, oxitocina, la histamina. No debemos olvidar que la histamina también es un neurotransmisor, entre otras cosas. Pues todo esto en equilibrio pues ayuda a modular lo que es nuestra capacidad de mejora de la plasticidad sináptica, que es durante toda la vida. Tenemos plasticidad en nivel de nuestro sistema nervioso, y ahora se ha demostrado con los últimos estudios de los neurocientíficos durante toda nuestra vida. Nuestro cerebro es muy plástico y podemos actuar sobre él y podemos siempre mejorarlo. Y esto es la parte biológica, que es el sustrato. Ya después que pones en equilibrio la parte química, la parte de sustrato, el resto de intervenciones pues funcionan de maravilla. Y esto lo han corroborado los terapeutas. No es lo mismo cuando han recibido a una persona, en este caso un niño o una niña, en la que previamente le hemos trabajado equilibrando la parte química, del grado de respuesta a las terapias mucho mejor que aquellos que han llegado sin trabajar esta parte. Por lo menos mucho más consistente. Yo tengo más de 100 correos electrónicos de terapeutas que apenas nos conocen y que, y que llevaban trabajando con niñitos con trastorno espectro autista con sus terapias durante mucho tiempo, y tras el abordaje nos han enviado correos muy bonitos diciendo: oye, hemos dado un salto cualitativo tremendo en la evolución, en la respuesta del niño o de la niña, de forma muy importante. Por tanto, yo le digo a veces a los pacientes: es como poner el combustible adecuado, el aceite adecuado, asociado al motor adecuado. Y esto le permite que cuando tú lo lleves a la pista y le pegues el pie al acelerador, pues funcione mejor. O sea, así, seguro. De una forma muy llana, así mismo. Sencilla, pero no anda lejos de esta situación. Sí, así mismo es. ¿Cómo no? Así mismo es. Oye, pues hoy ha sido una horita y fracción que hemos estado estupenda. La verdad es que es muy agradable todo esto. Yo creo que hace mucho tiempo, cuando tuve una conversación con Barry Sears, no sé si conoces a Barry Sears, que es un bioquímico norteamericano que ha sido fundador de la Sociedad Americana de Inflamación Sistémica de Bajo Grado por mucho tiempo, le dije que yo pensaba que todo individuo en este mundo debía tener un estudio de ácidos grasos en eritrocitos para ver su ratio araquidónico, partido eicosapentanoico, partido docoxapentanoico, partido gamma-linolénico, partido oleico, partido estiárico, partido trans, o sea, para ver sustrato de lo que hay en tus membranas, porque las membranas son el cerebro de la célula y no el núcleo. Pero ahora mismo podría decir que creo que uno de los estudios que debía hacerse, literalmente hablando, cada individuo que vive en este mundo, sin tener o teniendo patología, en este caso, si se lo puede permitir, que valga la redundancia, es una expresión que yo suelo tratar con mucha liviandad, porque no creo que es permitir, literalmente es invertir en tu salud, y algo que lo vas a hacer una sola vez en la vida, porque un estudio como este de Neuroprogram, tú lo haces una vez en la vida, tienes la información, con la información tienes la capacidad de que te puedan guiar por los caminos adecuados para estar en mejores condiciones desde el punto de vista clínico todo el tiempo que vas a estar encima de este mundo. Entonces, si eso lo unes a tener un médico que te acompañe y que entienda esto, no hay duda alguna que son herramientas tremendamente importantes. Vivimos en el siglo XXI, tenemos años por delante, si Dios quiere, literalmente hablando, pero no solamente tiene que querer Dios, también tenemos que querer nosotros. Y muchas veces cosas que hacemos en nuestro estilo de vida que se unen al promedio general, entrenamos de esta forma, comemos tantas frutas, tanto aquello, tal vez no es lo necesario para nosotros. Específicamente hablando, depende objetivamente del contexto genómico del individuo, y que cada vez, como bien tú decías, hay más genes accionables con herramientas muy claras, muy precisas, y literalmente hablando muy usables en el plano clínico, a desmedro del ámbito farmacológico. Seguro. Entiendo, pero es que cuando yo oigo a algún colega decir que las vitaminas, los minerales, los oligoelementos, los ácidos grasos no sirven para nada, digo: madre mía, ¿dónde se le quedó el raciocinio en la corteza prefrontal a este individuo, que desgraciadamente está titulado para practicar medicina? Y alguien que diga eso, lo único que está haciendo es mostrando el nivel de imbecilidad perdónenme, pero es una realidad objetiva. Esto está más publicado, es imposible. ¿Y qué es lo que pasa? Que como nos estamos perdiendo todo ese ámbito de las ciencias básicas que nos amputan de la práctica clínica, de la cual se empieza a retomar por fuerza mayor a través de las ciencias ómicas, pero por fuerza mayor, entonces
hay un caudal de gente formada sin tener conocimientos de esto que es tremendamente importante. Nada, pues oye, que un millón de gracias, que te vamos a tener que Ha sido un aprovechar placer. muchísimo el Congreso, como siempre. No dejen de Un placer. estar. Si pueden seguir al doctor Ignacio Lao, síganlo, van a aprender muchísimo. Si se pueden hacer un estudio de este tipo, no lo duden, por el amor de Dios, porque además una de las cosas interesantes que tiene este estudio que hacéis es que da recomendaciones asociadas al contexto de lo que encuentras, individualizas, como pone aquí alguien, Claro. ¿no? Individualizas de forma objetiva y luego esto te permite tú ponerlo en práctica en el día a día. Y esto es tremendamente importante. Esto es parte de la salud de precisión. Y cuando hablamos de salud de precisión es porque engloba la medicina de precisión, porque engloba la nutrición de precisión, porque engloba el abordaje del esposoma, que muchas veces se tiene que hacer como medida para no favorecer la expresión de ciertas alteraciones a nivel celular, teniendo en cuenta el contexto genético que ya sabemos de nosotros y que es accionable, que tiene valía. Hay otro que nos llena la cabeza de preocupaciones que puede ser, incluso se ha economizado mucho, antes costaba muy caro, ahora como solo es más barato, pues me lo hago todo. Entonces te mandan un caudal de información que el propio paciente le llena la cabeza de, como dirían por la tierra, de guisazos y de preocupaciones. Un Si abrazo te deja grande. más preguntas. Si no, Bueno. literalmente hablando, no vamos a terminar Ha sido un placer, hombre, ha sido un placer y lo dicho, aquí estamos. Gracias, Un gracias. abrazo muy fuerte y gracias a todos. Seguir caminando literalmente hablando. ¿Cuál es su cuenta de Instagram? ¿Puedes decir la cuenta, Ignacio? Sí, es Genomic Genetics. Genomic Genetics. De todas maneras, en el link del cartel del live está Sí, ahí está la cuenta. Para que sigan al grupo del doctor Ignacio Lao. Un lujo, un abrazo grande, querido amigo. Nos vemos muy pronto en el Congreso y espero que todos los que han estado por aquí, o muchos de ellos, nos veamos por ahí también para aprovechar y hacerte algunas preguntas precisas con respecto a todo esto que es tan interesante. Un abrazo, gente. Un placer. Gracias, un abrazo fuerte a todos. Bye, bye. Adiós. Chao. Bye, chao.